En tiempos del porfiriato, el 80% de los mexicanos eran pobres hasta la miseria y solo el 2% plenamente ricos. ¿Te has preguntado quién pagó el inicio de la revolución, las armas del ejército popular y el mantenimiento del mismo? Fui yo, pero probablemente no me conozcas, soy Gustavo Adolfo Madero, el héroe detrás del financiamiento de la primera etapa de la revolución convocada por mi hermano Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910. Yo no daba discursos para mover masas ni planeaba ser un mártir, no fui tan público como mi hermano, ni tan amable o cercano a la gente. Tenía una aspiración menos ambiciosa, principalmente quería cuidar de mi hermano mayor, Francisco Ignacio Madero, apoyarlo para cumplir sus metas y mantenerlo a salvo y vivo. Nací el 16 de enero de 1875 en Parras, Coahuila. 1 año y 4 meses después que Francisco. Él era bajito y yo alto, él era confiado y yo analítico, él era conciliador y yo temerario. A los 10 años, sufrí un accidente mientras jugaba con otros niños y perdí el ojo izquierdo, teniendo que usar uno de vidrio. Aunque nuestra familia era en extremo rica, no todos tenían la capacidad intelectual, estrategia, visión, oportunidad ni talento en los negocios que yo tenía la bendición de poseer. Por lo que, llegué a ser no solo acaudalado sino millonario. Cuando Francisco me pidió apoyo estratégico y financiero, no dudé. Y aposté mi fortuna a la revolución, además de conseguir préstamos bancarios en varias instituciones tanto en México como en Estados Unidos, poniendo mis bienes y propiedades como garantía, mismos que luego de mi asesinato, mi viuda perdió. Francisco y yo, al ser prácticamente de la misma edad, crecimos más unidos que nadie en la familia, hacíamos todo juntos, estudiamos en las mismas escuelas desde pequeños y hasta graduarnos. Estuvimos juntos en Saltillo, Coahuila, Baltimore, Estados Unidos, el Liceo de Versalles en Francia, la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, Francia y finalmente en la Universidad de Berkeley, California. Al final de nuestra larga y excepcionalmente privilegiada vida académica, yo estaba interesado en los negocios y finanzas, resultó que, además de nuestra opulenta economía, yo tenía talento y conocimiento extenso sobre los negocios. Francisco por su parte era un ser sensible, se preocupaba por las personas, era un idealista, pensaba que podía cambiar el país y mejorar las condiciones de vida por medio de la política y las leyes. Francisco vendió algunas de sus acciones en nuestras empresas para impulsar la lucha armada. El 21 de septiembre de 1898 me casé con mi prima Carolina Villarreal Madero, hija de mi tía paterna y el gran amor de mi vida. Tuvimos 7 hijos, pero solo sobrevivieron 3. 1909 fue un año con gran carga de trabajo para mí, pues además de resolver negocios viajando por todo el país, Francisco y yo fundamos el partido antirreeleccionista para derrocar el régimen de Díaz. En ese año comencé mi carrera para reunir fondos para la campaña de mi hermano. En esta época no solo era quien financiaba las aspiraciones de Francisco, sino que también organizaba sus mítines, reuniones y colaboraba como estratega planeando los pasos a seguir en este movimiento que buscaba mejorar las circunstancias de los mexicanos. En 1910, viajé algunos meses a Estados Unidos por negocios y al poco tiempo recibí la solicitud de Francisco para recaudar fondos entre nuestros amigos ricos. Yo era su pilar económico y me encargué de reunir 10,000 pesos. Luego compré el periódico El Centinela y dirigí la campaña en Nuevo León. El 5 de julio de 1910 detienen a Francisco en San Luis, yo informé al periódico El Constitucional sobre la situación en San Luis Potosí. Pero los negocios seguían siendo primordiales para mí, pues la revolución necesita fondos. Mi familia no ve con buenos ojos que yo me involucre en los asuntos de Madero porque podrían afectarme, pero Francisco es mi amado hermano. En el plan de San Luis, que se redactó en San Antonio, Texas. Pero se fechó el 5 de octubre, último día que Francisco estuvo en San Luis detenido. Para evitar problemas en Estados Unidos, Francisco fija la fecha de levantamiento. Yo ya había comprado y enviado las armas a México, mi esposa Carolina fue mi cómplice y me confirma de recibido en cartas en clave. Nos habíamos arriesgado, no solo financieramente y habíamos comprometido nuestro patrimonio, así como el de nuestros hijos. Para finales de 1910, yo estaba más involucrado en el movimiento revolucionario que en mis negocios. Yo no luchaba con armas, ni hablaba ante el pueblo, me mantenía tras bambalinas, encargándome de lo administrativo y financiero, algo que es mucho menos sobresaliente pero absolutamente indispensable. Cuando el movimiento maderista triunfó, fungí como comisionado de Hacienda Federal. Conseguí préstamos dejando mis posesiones como garantía, así como bonos del gobierno, ya que Francisco estaba provisionalmente en la presidencia. Tuve tratos con Eduardo Mauer para comprar armamento. En 1911, los líderes maderistas nos reunimos en Nueva York para planear la prevención de intervenciones extranjeras. El 15 y 16 de mayo se reanudan las pláticas de paz y el 17 Díaz anuncia su dimisión y su renuncia formal el 25 del mismo mes. Yo rechacé cualquier puesto en el gabinete, me mudé a Monterrey, en donde me ocupé del plan de pago de las deudas contraídas para financiar la revolución. El 7 de junio, acompañado de mi esposa Carolina, entré junto a mi hermano Francisco a la capital mexicana. Al triunfar la revolución se empezaron a notar las diferencias de nuestras ideas. Yo opinaba que para el nuevo gobierno se invitara gente revolucionaria y se rechazara a antiguos colaboradores de Díaz. Francisco pensaba diferente, incluso incorporó a nuestros familiares simpatizantes de Porfirio Díaz a la causa, como a nuestro tío Ernesto Madero en Hacienda y a nuestro primo Rafael Hernández como ministro de Justicia. Luego, se distanció de nuestro propio partido, cuando yo tenía el control del Congreso, esto complicó atender las demandas de los revolucionarios. Le advertí sobre este error y eventualmente Zapata se levantaría en armas por este tipo de acciones.
El 27 de junio de 1911, con base en el Plan de San Luis, artículo 11, solicité dinero para pagar los préstamos y gastos que había contraído durante la gestión como agente financiero de la revolución y que se comprometió a pagar al triunfo de esta. La gente, que por entonces no podía entender esto a falta de información, pensó que yo estaba robando al gobierno y enriqueciéndome a costa del movimiento de Francisco. Cuando fue todo lo contrario. Pero el hecho de que mi hermano practicara el nepotismo dejando a aliados de Porfirio en el gobierno solo por ser familia nuestra, manchaba nuestra reputación como libertadores y justos. Esto era una contradicción pues ellos no solo no apoyaron la revolución, sino que estaban con Porfirio. Los revolucionarios comenzaban a ver al gobierno maderista como corrupto, ingenuo y clasista. Para el pueblo, mi hermano se había olvidado del pueblo y sus promesas. Todos pagaríamos el precio de su tibieza. En agosto del mismo año, instalé una oficina en la capital, en Avenida Juárez número 75, para llevar mis negocios. Además, recibía a revolucionarios que solicitaban recomendaciones laborales y financieras. El 2 de noviembre mi hermano y Pino Suárez ganan las elecciones y el 6 toman posesión. El 28, Zapata al ver el proceder de Francisco en los últimos 6 meses y ante la falta de respuesta a sus peticiones, emite el plan de Ayala, llamando a Francisco traidor. Yo estaba a favor de cumplir las demandas de los zapatistas por el apoyo que brindaron y porque su causa era justa, pero Francisco no quería diferir de los enemigos en el poder. Cada vez me sentía más lejos de él y podía prever el peligro. A partir de entonces la prensa y los enemigos me ponían apodos como Ojo Parado, Ministro sin cartera, Su Eminencia Gris o Cerebro de la Revolución. Creían que manipulaba al gobierno y robaba. Nada más errado. La última vez que advertí a Francisco, frente a nuestro hermano Raúl, le dije que nos iban a matar y él dijo que lo sabía y no le importaba, yo le dije que tenía esposa e hijos y no quería que me mataran. Él me propuso irme a Japón de embajador para asegurar mi integridad. No me pareció mal, mi esposa, padre y madre estaban preocupados por mí y creían que era arrastrado por Francisco al peligro. 1912 fue un año con varios levantamientos de facciones revolucionarias y de antiguos porfiristas y que desembocaría en la decena trágica que ocurrió en Ciudad de México del 9 al 18 de febrero de 1913, en esta lucha sangrienta causada por 4 enemigos del país y con complicidad del embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson. Resultaríamos muertos los 3 principales líderes maderistas, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez y yo, Gustavo Amadero. Yo nunca confié en Victoriano Huerta y previne a mi hermano de su traición en cuanto tuve sustento de mis acusaciones. 17 de febrero de 1913, llevé a Huerta a punta de pistola con mi hermano y le dije la traición que planeaba y con quienes estaba coludido, Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, artífices de la decena trágica en curso. Francisco lo perdonó y le devolvió su arma, pidiéndole que controlara la revuelta, devolviéndolo al frente del ejército. Francisco tenía tiempo sin hacer caso a mis consejos y cada vez era más condescendiente con los aliados del antiguo régimen. El 18 de febrero, cuando me encontraba en el restaurante Gambrinus en el centro de la Ciudad de México, Victoriano Huerta y sus hombres me hicieron prisionero, fui encerrado y atado. Por la noche me llevaron a la Ciudadela, un cuartel y depósito del ejército. Ahí, Félix Díaz y Manuel Mondragón me entregaron a unos 100 soldados ebrios, entre ellos había niños. Ellos se encargaron de insultarme y torturarme con puños, palos y piedras mientras se reían de mí. Tenía la cara, el cuerpo, la ropa y la piel ensangrentada y rota. El desertor Melgarejo me sacó mi único ojo con una bayoneta mientras aún estaba vivo. Me apuñalaron con todo tipo de objetos puntiagudos. Mientras Manuel Mondragón observaba feliz. Caí a los pies de la estatua de Morelos, por fin me acribillaron decenas de armas, armas que yo compré para que el pueblo fuera libre y viviera mejor, porque mi hermano y yo creíamos que era lo correcto. Después me sacaron algunos órganos, llenaron mis heridas de tierra y materia fecal. Me dejaron tirado en el suelo hasta el amanecer. Luego me enterraron y se negaban a dar información sobre mí a mis familiares, pero alguien dijo a mi familia de mi paradero. Luego acordaron con Manuel Mondragón que mi entierro fuese discreto. Pudieron llevar mis restos junto a mi amado hermano, que falleció 3 días después que yo, por 3 disparos en la cabeza.